Hola, buenas tardes, estimados escuchas. Estamos en un nuevo capítulo de Cafecito con Shine, el número 3, con el tema durante el arrendamiento, cómo mantener una relación sana y legal. Estamos aquí con la licenciada Catalina. Hola Cris, ¿cómo estás? Bonita tarde. Bien, bonita tarde. ¿Listo? ¿Ya tienen su cafecito? Porque vamos a entrar a Lista. un tema muy interesante. Muy bien. Licenciada, nos han estado platicando varios de nuestros personas de nuestro auditorio ¿cuáles son las situaciones para mantener una relación sana y legal? Uno de los tantos temas es, por ejemplo, cuando hay una comunicación y un cumplimiento contractual, ¿qué obligaciones básicas deben de tener ambas partes? Pues primeramente, la comunicación de saber, por ejemplo, cuántas personas realmente van a vivir en la propiedad, que sean sinceros con todo ese tipo de información para que posteriormente cuando ya se firma el contrato y se entrega la posesión, pues no haya problemas que después ya quieren rescindir el contrato, ¿no? Y de igual parte, que también el propietario sea muy claro con el inquilino si realmente su propiedad se la va a rentar por cierto tiempo o si su propiedad es para inversión, es decir, para arrendamiento, ya que he tenido la experiencia que en ocasiones el propietario pues tiene la idea de vender, pero mientras viendo la rento, no le informa al inquilino y de repente yo ya tengo quien me la va a comprar y pues quiero que el inquilino pues se salga y ya, ¿no? Entonces sí es bien importante ese tipo de conocimiento y de información, o por ejemplo que también el inquilino le diga para qué quiere la propiedad, ¿no? O sea, en ocasiones hay personas que rentan la propiedad para sus trabajadores, pero les dicen, ¿sabes qué? Nada más voy a meter un trabajador y de repente te das cuenta que hay 5 o 10 y pues llega a haber problemas posteriores y eso hace que haya un problema entre ellos y sobre todo pues el arrendamiento es el que sale perjudicado. Ok, bueno, y para esta cuestión, por ejemplo, si yo fuera ¿cómo se llama? Un arrendador, ¿qué mantenimientos, pagos y reportes debo de entregar? Principalmente, y lo más importante en una propiedad siempre es la impermeabilización, porque obviamente en un año de arrendamiento pues siempre pasamos lo que es temporada de lluvias, entonces ese mantenimiento sí es bien importante, porque cuando no le da el mantenimiento a la impermeabilización, que es una de las partes importantes de la propiedad, sobre todo en casas, digo, cuando hay departamentos y la propiedad está ahora sí, como entre otras propiedades, pues sí son otros los cuidados, pero normalmente en una casa o incluso en bodegas, pues ese mantenimiento de las paredes y del techo, ¿no? O de la azotea. Entonces, normalmente en una casa habitación sí es bien importante que se le dé el mantenimiento adecuado a la impermeabilización para que posteriormente no haya humedades y después no sepan si la va a pagar el inquilino, si la va a pagar el propietario o incluso haya como una fricción entre ellos. Entonces sí es bien importante eso y de igual manera si el inquilino se da cuenta que existe alguna, no sé, falla o alguna humedad o alguna tubería rota, sí es bien importante que se la comente, así como también los propietarios, pues saben que de antemano también tienen que checar las tuberías de la propiedad porque pues también no son eternas, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones, sobre todo que son importantes, son las que más se debe de ver por parte del propietario. Ah, es un tema interesante, es algo que normalmente nunca se considera y a fin de cuentas uno está sufriendo en época de lluvia, ¿no? Así es. Oiga, pero ¿qué pasa, por ejemplo, con el tema de, pues digamos, el servicios los más generales, agua, luz, en este caso predio? ¿Qué pasa en eso? ¿Se tiene que poner en un adendum en el contrato? ¿Cómo se lleva ese tipo de documentos? O sea, ¿cómo yo como arrendador voy a saber dónde se tiene que poner para que se tenga esa confianza? Normalmente es en el contrato, ya que lo que son los servicios de agua, luz y gas normalmente los paga el inquilino y son independientemente del pago del monto de la renta que se estipula. Sin embargo, en ocasiones sí se llega como a dar los casos en los que el propietario paga o toda el agua o a veces hay departamentos que en el mismo mantenimiento del edificio
viene incluido el gas. Entonces, sí es bien importante que sí se estipule en el contrato qué es lo que incluye y qué es lo que no incluye, para que después no haya ese tipo de problemas de que no hice tal pago porque yo no sabía que lo tenía que hacer, y al final son cantidades grandes que nadie sabe quién lo va a pagar, o bueno, sí saben, pero llegan en el conflicto de que lo pagas tú, lo pago yo. Entonces siempre es bien importante que mejoren el contrato, entre mejor venga estipulado, letrita por letrita, es mejor que aunque se repita, se manifieste qué es lo que tiene que pagar el inquilino, pues es más fácil para los dos, la verdad. Y también uno como abogado es más fácil poder incluso solucionar las situaciones de ellos cuando se llega a ser incluso personal, pues nosotros podemos también manejarnos bajo contrato, y eso pues la verdad sí es como más sano para ambas partes. Correcto. Entonces, pero estamos entrando a una cuestión de conflictos comunes. Ajá. Porque son cuestiones de todo, vamos a ponerlo, no de todos los días, pero son los casos más frecuentes que pasa entre la interacción con el arrendador y el arrendatario. Sí, así Ajá. es. Por ejemplo, algo que peca mucho, vamos a ponerlo en general el latino, pero hablando específicamente de México, el tema de la morosidad. Ajá. Creo que hemos encontrado varias situaciones en donde, pues dice la persona, espérame una semana, es que no me han pagado, es que son 2 días, es que es uno, pero también entendemos de que hay un convenio, ¿no? En donde uno debe decir, bueno, yo voy a pagar los 14 de cada mes o el 29 de cada mes, ¿no? ¿Por qué? Hay una cuestión muy general, ¿no? ¿Por qué no pagamos a tiempo? Entonces, pues uno como, pues ya que yo renté mi propiedad, pues yo espero que se estipule, sí, podemos tener algún inconveniente, oye, ¿sabes qué? No lo tengo hoy, te lo doy mañana, pero que no pase de un tiempo de 24 horas con respecto al aviso, que eso sería lo, como dicen, ideal o formal, porque decían, no, es que no me han depositado, no, es que hay problemas en la banca, es que, y tú dices, no es cierto, pues si la banca está funcionando bien, o sea, normalmente ya ahorita las redes sociales son tan fuertes que nos dicen en algún lugar, ¿sabes qué? Se cayó Bancomer, se cayó Banamex, se cayó Banorte, entonces es muy poco probable que diga alguien, no, pues es que me está fallando la banca en línea, ¿no? Mejor di, ¿sabes qué? No puedo pagarte ahorita, no tengo flujo de efectivo, pero en cuanto tenga te lo paso, ¿sí? ¿Cómo se trabaja el tema de la morosidad con la gente? En este caso, con Mira, la persona que va a arrendar. la verdad es bien cierto y tú lo dijiste, no sé si es como favorable o lamentable comentarlo, pero latinoamericanamente es muy común que la gente tenga como esa costumbre. Incluso llega a haber ocasiones que el inquilino piensa que el propietario no necesita la cantidad de la renta porque está rentando. Y llegan a ver como ideas que pueden ser que no sean ciertas en su cabeza, y dicen, pues él no lo necesita porque pues si está rentando una casa quiere decir que pues es dinero de él, ¿no? O dinero que a lo mejor le sobra. Pero en lo personal he tenido casos en que rentan una propiedad y esa propiedad o esa cantidad de esa propiedad incluso es para pagar un asilo o para pagar deudas que ya tienen. Hay mucha gente que renta las propiedades y no tiene incluso otra opción para generar flujo de efectivo para hacer pagos de deudas. Entonces, lamentablemente en ocasiones el inquilino tiene esa idea de que el propietario no necesita las cantidades por el hecho de estar rentando una propiedad en la que se le sobra porque tiene donde vivir. Entonces, sí es una muy mala costumbre y como dices tú ahorita, creo que en la actualidad ya no se da tanto el de no pude hacer el pago porque me cerraron el banco, ¿no? Ahorita hasta las 11, 12 de la noche puedes estar generando una transferencia y se hace inmediatamente, dependiendo de los bancos, pero normalmente no pasa de un día para otro. Entonces, cuando ya uno interviene, por ejemplo, yo en mis servicios de mi póliza, que parte fundamental es esto, la gestoría extrajudicial ilimitada para que el propietario pues no haga la cobranza o el asesor inmobiliario, pues realmente sí disminuye lo que es la morosidad, porque incluso el inquilino sabe que de antemano no va a ser la cobranza ni el propietario ni la va a ser el inquilino, digo, perdón, el asesor inmobiliario. Lo hacemos nosotros y a mí como abogado, como un tercero, pues a mí me da mucha pena, pero las situaciones son a veces ajenas a lo que es una renta y se le hace saber que lamentablemente pues es una obligación o no, afortunadamente. Entonces, es parte fundamental de mi servicio, pero sí, suele ser muy común la morosidad por excusas o por situaciones que sí pasan, pero a veces sí son excusas. Entonces,
En relación a ver un arrendamiento sano, yo siempre sugiero que la gestión extrajudicial o la cobranza extrajudicial sí la haga alguien ajeno al propietario, porque cuando el propietario en la primera ocasión le dice, sí, págame en la mañana, no te preocupes, el inquilino lamentablemente lo hace con un abuso y posteriormente es muy difícil de que pague o paga con recargos o a veces ni siquiera paga los recargos y aparte todavía se molestan o son los más ofendidos por hacer un cobro, ¿no? Sí, así es. Ok, ok. Entonces, se recomienda que se haga desde el proceso en regla, en el proceso extrajudicial. ¿Nos Sí, puedes explicar un poquito qué es el proceso extrajudicial para nuestros amigos que no conozcan el tema? claro que sí. Primeramente, lo que se hace en una gestoría extrajudicial es la cobranza extrajudicial. Es decir, la palabra lo dice, es extrajudicial, es antes de llegar a una autoridad o a un juzgado para ya exigir el pago mediante pues una, pues mediante un oficio o mediante ya que lo dicte una autoridad como lo que es el juez, ¿no? Lo que hacemos es como primeramente pues acercarnos a la persona y decirle, oye, fíjate que tenías que pagar, me ayudas con el pago, me puedes enviar a mí el comprobante, a lo mejor a mí no me ha llegado y quiero saber si ya se hizo, o si de plano ya no puedes pagar, pues acércate a mí para entonces hacer la terminación anticipada del contrato y que eso no te genere más meses. Normalmente en Jalisco y en nuestro código se manejan que para que ya puedas tú ejecutar un contrato legalmente ante un juez para pedir tanto el pago de las rentas vencidas como lo que es la posesión del bien inmueble para poder recuperarlo, pues tienen que pasar 2 meses seguidos y continuos de la falta de pago para hacerlo. Entonces, por ejemplo, lo que nosotros hacemos que tenemos un protocolo de gestión extrajudicial para primero pues acercarnos que nos hagan el pago en el primer mes. Ya si primeramente no vemos que lo hace, ya sea acercándome al inquilino o acercándome a su fiador o su obligado solidario, pues sí me tengo que esperar el segundo mes, pero principalmente si en el segundo mes yo no recibo el pago, yo ya tengo todo listo mi instrumento para poderlo ejecutar, no perder tiempo y poder hacer las recuperaciones más rápido de la propiedad. Pero lo que es la cobranza extrajudicial mediante la gestoría extrajudicial es hacerlo antes de llegar a un proceso y ante un juez. Ah, perfecto. Por ejemplo, ha habido situaciones, ¿qué pasa cuando la persona que está habitando el inmueble hace un uso indebido o algo que no está con respecto a la ley? O sea, en este caso, puede darse cuenta por un vecino, la misma persona que le renta. O sea, ¿qué procede en ese caso? ¿Qué hay que hacer cuando alguien está haciendo algo inmoral a lo mejor? Como puede ser una casa de trata, como puede ser que venda productos no, de carácter no lícito. Ajá. ¿Qué sucede en esa situación? Mira, principalmente es dar aviso a la autoridad correspondiente. Por ejemplo, si son cosas como que son contrarias a la moral, si es una propiedad que está en un condominio, pues sí darle cuenta al administrador para que el administrador pueda intervenir y el administrador también nos pueda realizar lo que son o apercibimientos o multas por las violaciones al reglamento interno del condominio que está haciendo. Y esto nos sirve porque ese documento lo vamos anexando posteriormente para hacer la recuperación de la propiedad y con esto, pues, poderle tener más peso para hacer válido el contrato. ¿Ok? Ya si hablamos de un delito, como por ejemplo lo que dices tú de trata de personas, pues ya estamos hablando que son delitos federales y que estos incluso encuadran en lo que es la extinción de dominio. Este punto de extinción de dominio es bien importante porque también existe una duda muy grande por parte de los propietarios que piensan incluso que si murió una persona dentro te van a extinguir el dominio. No. El, para que esto pueda suceder, tiene que ocurrir delitos que están dentro de estipulados para la extinción de dominio. Un homicidio no lo está, ¿ok? Pero llega a ver como la incertidumbre, me van a quitar la casa. No. Aquí lo importante es, como te mencionaba, se le dé aviso a la autoridad correspondiente para que él haga su proceso normalmente en la materia penal. Aquí culturalmente mucha gente le tiene miedo a materia penal y escucha penal o criminal y se asusta, pero realmente pues si hay un delito se tiene que seguir con la persona que estaba dentro de la propiedad, pero se puede deslindar la propiedad para que no tenga ningún problema. Por ejemplo, y exclusivamente en la extinción de dominio, pues lo que se hace es que si se sigue el dominio, o sea, perdón, se sigue el delito
llega la autoridad correspondiente, pero tú como tienes un contrato en el cual él tenía la posesión, pero tú no tenías conocimiento, se puede deslindar esta propiedad para que no te extingan el dominio y el propietario tiene que acreditar que este bien inmueble lo adquirió de manera lícita para que no tenga ningún problema. Al fin y al cabo es un tercero perjudicado, ¿ok? Pero si hablamos de otros delitos, por ejemplo, un homicidio, pues sí tiene que llegar la policía, tiene que hacer sus investigaciones para posteriormente deslindar la propiedad y que el propietario tenga nuevamente la posesión. Pero lo principal, lo que tiene que hacer uno es darle aviso a la autoridad correspondiente. Falta la moral, pues primeramente al condominio, al administrador, en caso de que la propiedad esté dentro de un condominio, y si es un delito más grave, pues ya sea la autoridad correspondiente, como lo viene siendo la fiscalía, para que ellos se encarguen de lo que se tengan que encargar y pues se pueda también extinguir el contrato o darle finalización al mismo y el propietario no tenga ningún problema. Ok, no, pues ya con esto nos quitas muchas dudas de lo que tienen varios de nuestros radioescuchas. Eh, ¿Qué pasa en un cambio sin autorización de una parte del inmueble? ¿Qué sucede en este caso en la relación arrendatario-arrendador? ¿Por qué? Hay un detalle bien grave. No nada más se habla en el término de aquí del arrendatario, sino que hay lo que le llama la famosa proactividad negativa. Quiero hacer algo, pero nunca mides el riesgo, ¿no? Es bueno ser proactivo en muchos lugares, pero luego esa proactividad nos lleva a hacer algo negativo, lo cual puede implicar algún incidente, algún riesgo, algún accidente. ¿Por qué? Pues porque tomamos atribuciones que no nos corresponden, ¿no? En este caso, pues, ¿qué sucede en una situación? Vamos a poner un caso. Cambié el boiler, pero no le notificaron al dueño del inmueble. Mira, aquí yo siempre recomiendo que por muy mínimo como que sea el cambio, como tú lo dices, se le notifique al propietario y que sea por escrito. Hay una frase muy común en derecho que es todo lo accesorio sigue la suerte principal. Es decir, si a lo mejor tú pusiste un boiler muy sofisticado, tú tienes dos opciones como inquilino. Que al momento de la entrega de la propiedad quites tu boiler y pongas el anterior y se acabó como el asunto. De lo contrario, el propietario no tiene la obligación ni de comprarte el boiler ni descontártelo de la renta porque no hubo una autorización expresa o una autorización por escrito. Ujú. Ahora, si por ejemplo tú de repente el baño lo remodelaste y le pusiste una tina carísima, pues el propietario se puede quedar con ella, porque no lo puedes, o sea, tú también no le puedes de repente quitar todos los accesorios y dejarle como el hueco así, porque tú tienes la obligación también de reparar o de entregarle como se debería de haber entregado, como se recibió. Entonces, por eso se les hace el conocimiento que por muy mínimo que sea, mejor que sea por escrito, que sea autorizado, para que en su momento no tengan esta fricción de que yo invertí, yo gasté en tu propiedad, cuando en primer lugar, pues nadie te lo pidió y pues tampoco el propietario tiene la obligación ni de comprarte ni de reponer el dinero que tú colocaste en algo que nunca se te autorizó. Ok, ok. Esto debe de ser, ¿cómo se documenta? ¿Hacen un adendo, un anexo? ¿Se queda por WhatsApp? ¿Se manda un correo? Mira, normalmente siempre se pide que queden en antecedente ya sin un correo o incluso en un WhatsApp, pero que sea por escrito y que realmente también el propietario te regrese una respuesta de que está de acuerdo para que se haga el cambio. Normalmente los adendos son nada más para cambiar o modificar una cláusula que ya existía. Por ejemplo, si resulta que al principio del arrendamiento en el contrato colocamos que la renta iba a ser de 7,000 pesos, 10,000 pesos, ¿no? 10,000 pesos. Y de repente, como ya hubo mejoras, hubo cambios, pues quedamos en que vamos a subir la renta, la vamos a modificar. Entonces, en el adendo lo que hacemos es que colocamos cómo estaba esa cláusula y cómo va a quedar, ¿ok? Entonces, ya todo lo demás se hace por medio de escritos que se anexan al contrato en donde hubo una autorización o una carta de autorización. Parte de los servicios que nosotros hacemos con jurídica en Shine es que sí pedimos que nos informen a nosotros como abogados, porque realmente cuando se hacen estos cambios y tenemos estas autorizaciones que me mencionaron a mí, le mencionaron al propietario y que posteriormente el propietario no se acuerda, nosotros solemos ser como testigos de que realmente algo pasó o algo se autorizó
para que al final del arrendamiento nosotros también poder apoyar al inquilino o incluso poder apoyar al propietario. Al final de cabo, nosotros solamente funcionamos como un mediador en el sentido de que solucionamos las situaciones para que ellos terminen en buenos términos, pero sobre todo no termine perjudicada la propiedad, que es lo más importante en una inversión de arrendamiento. Ok, correcto. Bueno, un punto muy interesante. Ahora, en base a esto, por ejemplo, me entró la duda. Normalmente en estas cuestiones de arrendar un inmueble, damos una renta adicional, no me acuerdo ahorita qué otro nombre se ocupa. Depósito en garantía. Ah, depósito en garantía, perdón. Aquí, ¿qué sucede en esos depósitos en garantía? ¿Cómo se evalúan? Me dicen, es que dejas una garantía, un mes, 2 meses. Pero a fin de cuentas, al final del contrato, porque ya dijo, ¿sabes qué? Ya no te quiero rentar, lo voy a rentar a otra persona, o ya me voy a regresar a vivir X o Y, Z razón. ¿Por qué la mayoría de los casos no regresa nada? O se hacen los Mira, subsidios. fíjate que es una parte en la que nosotros sí hacemos mucho hincapié en que este concepto solamente es para garantizar si hay un daño en la propiedad o hay adeudos posteriores que no se pagaron al momento de la entrega. Este concepto es bien importante, sin embargo, también existe una muy mala costumbre por parte de los propietarios, con todo respeto hacia ellos, pero sí suele existir, en el que ya no quieren devolver un depósito en garantía, porque normalmente al principio pues entregan un mes de un depósito y pues yo ya tengo 2 meses, ¿no? Entonces, al terminar de un año, pues yo a veces ya no tengo ese depósito porque hay ocasiones que hay personas que no guardan ese concepto porque realmente no es de ellos, es un depósito. Lo están dejando en guarda para lo que pueda suceder. Parte de lo que también nosotros hacemos es como quitar esa muy mala costumbre que existe. Es decir, si a mí el inquilino me está entregando la propiedad como la recibió, el propietario tiene toda la obligación de regresar ese depósito. Es decir, incluso nosotros al momento de la firma de nuestro contrato de arrendamiento, siempre hacemos la mención de que el contrato se firmó por 12 meses y un depósito en garantía. Es decir, son 12 pagos y este depósito es completamente de ellos, completamente devolvible, siempre y cuando me entreguen la propiedad como se recibe y me entreguen los recibos en ceros. No se hace nunca contraentrega el depósito en garantía al momento de la entrega de la propiedad porque tenemos que ver que realmente no haya daños o realmente no haya deudos que no me reportaron y que de repente salen. Lo que sí hacemos es que en conjunto con el propietario checamos en corto plazo si no hubo ninguna deuda o la propiedad está bien, pues sí le pedimos que haga la devolución del depósito en garantía como le corresponde al inquilino. Pero sí suele ser una muy mala práctica o también incluso muchos inquilinos también a contra mala costumbre de esta mala costumbre, lo que hacen es decir, no te pago el último mes de renta, quédate con el depósito en garantía. A veces es por esta mala costumbre, dicen ellos, antes de que tú te me adelantes, ¿qué crees? Yo te me voy a adelantar a ti, ¿no? Pero realmente la regla y a como debe de ser un arrendamiento sano, es decir, yo hice mis 12 pagos, te entregué la casa como me la entregaste, regrésame mi depósito. Y con nosotros lo que hacemos es evitar ni que uno se aproveche del depósito y tampoco que el otro se aproveche en utilizar el último mes de renta como el mes de depósito en garantía. Correcto. Uh -huh. Bueno, ya otro punto importante que hay que saber, porque normalmente mucha de la gente pues dice, ni el depósito, no, pues es que, pues no, ese se queda. Pero, pues, ¿por Claro. qué no? Pues es en garantía. Dime Así sobre es. qué me estás cobrando. Bueno, No, y hay ocasiones que la verdad el inquilino entrega hasta la propiedad mejor de como estaba. Me la entrega bien pintada, me la entrega muy bien arreglada. Entonces ahí sí, yo no creo conveniente que el propietario se quede con el depósito. Y de igual forma, como te menciono, hay inquilinos que de repente me dicen, ¿sabes qué? Yo ya me salgo tal día y ya no te pago el último mes porque tienes el depósito. Pues sí, pero yo no sé si ya deudos o no sé cómo vas a entregar la propiedad. Y también hay ocasiones que el propietario le entregan la propiedad pues muy destruida y lo que tiene que hacer es invertir incluso más dinero que el depósito que se hizo o se entregó inicialmente en la firma del contrato. de acuerdo, de acuerdo. Ok, pero en base a todas estas situaciones, pues siempre decimos ese famoso sexto sentido. Ujú. Uh -huh.
¿Cuáles son los incumplimientos más, digamos, los más pequeños que puede haber en estas situaciones? ¿Qué es lo que se les olvida o omiten las dos partes interesadas, vamos a ponerlo así? Por ejemplo, en el caso, como te comentaba al principio de esta charla, el hecho de la impermeabilización, que la termina haciendo el inquilino en ocasiones pues, porque tiene molestia, él ya tiene la humedad y la humedad ya le incomoda, le molesta por lo que, pues por la reacción que se suele ver de esta humedad que son honguitos o este tipo de cosas, ¿no? O, por ejemplo, el que a veces no se entrega pintada la casa, la, la persona a la que el inquilino de repente ya me puso muchos cuadros, pero ni siquiera me quitó los clavos y no me resanó. O incluso también cuando el inquilino de repente solicitó servicios, no hace la cancelación y después llegan los cobros a la propiedad y el propietario es el que tiene que resolver cancelaciones o hacer devoluciones de aparatos incluso como de módem, ¿no? Entonces, todo este tipo de detalles es bien importante manifestarlos tanto en el contrato al inicio o al final de si se entregó con internet o con línea telefónica o no, para que al final también se haga la misma recolección de los aparatos que a lo mejor no corresponden o sí corresponden. Y de igual forma, como te comento, también que el propietario pues sea, pues también honesto en decir, ¿sabes qué? A lo mejor esta tubería no funciona o no me dejó de funcionar, pero le puse algo provisional y después quieren que el inquilino lo haga y después él lo quiere absorber tanto en la renta o el depósito en garantía porque nunca se acordó. Entonces son detalles que, aunque parecieran mínimos en una ocasión, pues sí puede ocasionar incluso situaciones personales cómodas que puede llegar incluso a avanzar o a tener, no sé, más interacción negativa entre el inquilino y el propietario. Ok. Uh -huh. Abriendo un paréntesis, y por ejemplo, en el caso de los riesgos en el tema industrial y comercial, que tiene parecido con el habitacional, pero ¿qué pasa? Son situaciones más distintas, son entornos diferentes, hay riesgos diferentes. Ahí, ¿qué tenemos que poner más énfasis? Ambas partes. Uno decía, por ejemplo, los seguros, otros los permisos. ¿Por qué los seguros? Porque a fin de cuentas, un ejemplo, el incendio puede ser en un local, dos naves adelante de la mía, ¿no? Pero por la magnitud, pues me llega a impactar. ¿Qué pasa ahí? Y luego, por ejemplo, hay unos casos que se han detectado en los últimos meses porque ha habido muchos incendios aquí en México, principalmente en áreas industriales, en donde pues se llevan a las empresas conjuntas, ¿no? ¿Qué pasa con esos materiales? ¿Cómo ver el tema de los seguros? Eh, a fin de cuentas, uno va aprendiendo en la marcha en base a los errores. Ajá. Es muy raro que alguien tenga esa visión de decir, no, pues sabes qué, es que va a pasar A, B, C, D, F, G, H y tienes un plan para cada punto, ¿no? Realmente esto se va haciendo en la marcha o en la base de la experiencia que tengan, por ejemplo, todos estos sectores, tanto la parte del tema comercial o la parte industrial. ¿Qué nos recomienda que podamos tener para simplificar estos procesos? ¿Dónde tenemos que poner más atención? ¿Qué cláusulas? ¿Qué puntos? O sea, porque una cosa son los montos, pero luego hay cuestiones de que, un caso, lo voy a poner, si yo pedí el equipo de bomberos llegó a donde fue el conato de incendio y se usó agua y se ocupó todos esos servicios, me van a cobrar. ¿Quién va a cubrir eso? ¿El arrendador, el arrendatario o el seguro? Mira, normalmente sí se tiene que estipular todo en un contrato porque el contrato es nuestro primer instrumento para poder hacer válidos cosas legales y ya con una responsabilidad. Sin embargo, también existe esta pues mala costumbre pues sí, yo le puedo llamar que es una mala costumbre en el no pedir o no solicitar o no cumplir con uno con los seguros. Es decir, sí es cultural el hecho de que aquí nadie quiere gastar, pero creo que tenemos que cambiar ese chip de decir estoy gastando o estoy invirtiendo, porque un seguro te respalda y un seguro te ayuda y un seguro te protege y un seguro sobre
todo te quita el estrés, ¿ok? ¿Qué es lo que pasa? Simplemente en bodegas o incluso en locales comerciales dependen mucho los giros. Por ejemplo, sobre todo en locales comerciales cuando es de comida, que interviene gas o que interviene electricidad o este tipo de servicios. Tiene uno primeramente que hacer, cosa que hacemos nosotros, déjame, te presumo y te cuento que en Shine tenemos nuestras pólizas industriales especializadas para bodegas, y lo que nosotros hacemos y siempre lo recomendamos y lo solicitamos es que siempre se haga un dictamen con personas profesionales en el que antes de firmar un contrato realmente se chequen las tuberías, se cheque que realmente el voltaje de la electricidad que realmente ocupa el giro que estás necesitando, pues sea el adecuado, porque por eso pasan las situaciones. No se hace, yo no quiero pagarle a alguien que me haga un dictamen, yo no quiero pagar un seguro porque a mí no me va a pasar, eso es muy común y es como lo más recurrente. Entonces, lo que tiene que hacer uno es invertir en este tipo de situaciones. Si yo hago un dictamen en el que yo ya vi que a lo mejor mi descarga de agua o de material que yo necesito de la bodega que estoy realizando, de repente es un tubito así, yo ocupo un tubo así, pues entonces por eso es bien importante que se haga este dictamen para saber si realmente me funciona o no me funciona. Y si yo corro el riesgo de decir yo así lo quiero, pues que también tú absorbas la responsabilidad que te toca por el hecho de que tú así lo decidiste y poder deslindar incluso en algún momento al propietario porque hay una autorización y más que una autorización, una aceptación por parte del inquilino que así quería el local o así quería la bodega. Entonces, creo que lo primordial que tiene que hacer la gente es tener la cultura de inversión en seguros, tanto de arrendamiento, que nosotros nos dedicamos a toda la área legal, que es tanto ejecutar el contrato como deslinde responsabilidades de ambas partes, así como los seguros de responsabilidad civil, que eso sí ya va más allá, que lo tiene que tener normalmente una bodega para, si pasa algo, pues yo también poder solventar los daños que pueda ocasionarle a terceros. Pero normalmente no se hace eso por una economía en la que yo no voy a gastar en un seguro porque no me va a pasar nada, cuando realmente estos seguros están diseñados y están estructurados para si ocurre algo, pues poder resolver y quitar como ese estrés de chin, ¿qué voy a hacer? Porque simplemente ahora sí, perdóname la palabra, pero diría mi abuelita, sale más caro el caldo que las albóndigas. Entonces, sí hay que ser bien listos en ese tipo de palabras. Hay que utilizar más la palabra inversión que un gasto, porque si tú lo ves un gasto te va a generar como algo incluso emocional, así tú dices, ¿sabes qué? Es una inversión, te genera una seguridad y una tranquilidad de que no pasa nada, ya tengo quién me va a ayudar y quién me va a respaldar y no tengo que estar buscando quién me va a solucionar la situación. Ok, bueno, este es un punto importante que acaba de mencionar, licenciada, porque a fin de cuentas, como dijo, es una inversión. A lo mejor no lo ve, decimos es que no es tangible. Cuando es tangible, cuando pasa el siniestro, ¿no? Pero mire, no sé, a su experiencia o algunas situaciones, si recuerda en el sector bancario, cuando a alguien le piden solicita un préstamo, ya los bancos automáticamente ya meten un seguro, ¿sí? Ajá. Oye, pero yo no lo pedí. No, es que para que yo le libere el crédito, tiene que llevar este seguro. Entonces, ya no fue, un ejemplo, no, ya no fueron 10,000 pesos, fueron 11,000, ¿no? Por ese seguro. Y entonces hay que pagar los intereses sobre esos 11,000, no sobre los 10,000 que yo había pedido, sino 11,000 más los intereses generados. Ok. En la cuestión ahora en el sector inmobiliario, ¿no se podría hacer en un momento que venga dentro de la renta ese seguro? Ajá. Uh-huh. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas, en los sectores de industrial y comercial, pues muchas veces el arrendador, pues ya tiene como que dice, bueno, yo tengo el espacio, pero tú como arrendatario, tú le vas a dar cierto uso. O sea, realmente el riesgo empieza más por el lado del arrendatario, no del arrendador. Uh-huh. Uh-huh. Ajá. Por el giro que se vaya, si va a ser de alimentos, si va a llevar productos de jarcería que a fin de cuentas son químicos y muchos de ellos son inflamables o tóxicos. Entonces, todo ese tipo de situaciones, y sabe que se podría suprimir mucho el gasto, ¿sabes qué? Pues si tu local o tu nave ya tiene cierto nivel de riesgo, pues va a tener que llevar un seguro. No sé cómo lo ha visto, si se ha llevado de esa manera o se puede implementar. Mira,
Yo personalmente sí hago todo lo posible, incluso genero campañas para la buena aceptación de un seguro. Mira, yo efectivamente me dedico a los seguros de arrendamiento, pero ves más allá. Por ejemplo, en bodegas, pues uno cuando ve o hace uno un contrato de arrendamiento, incluso en mi contrato yo sí les pido que ya tengan un seguro de responsabilidad civil. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo ambos son responsables y ambos pierden, porque incluso el propietario pues también pierde su posesión, bueno, no posesión pues, pero sí pierde la inversión de su bodega. En una quema de la bodega, pues es levantar otra vez y reparar y modificar y arreglar. Entonces, yo sí creo y soy fiel creyente en que los seguros son muy necesarios y son muy importantes para este tipo pues, de giro en el que estamos, que es los bienes raíces, porque realmente una propiedad tiene más riesgos de lo que uno pudiera pensarlo. Entonces, para mí sí es bien importante que si hubiera una buena cultura por parte de ambos, incluso que los seguros lo pagaran a mitad, por ejemplo el de arrendamiento, ya si es el de responsabilidad civil, porque yo soy una empresa que voy a poner algo que realmente es más latente mi riesgo, pues yo también me tengo que asegurar porque yo también salgo perdiendo, o sea, no nomás son los bienes muebles o lo material, estamos hablando que incluso hay personas que se manejan vidas. Entonces, sí es bien importante que veamos esto como algo bueno y no como algo malo o como que nada más nos va a pegar en el bolsillo cuando realmente, pase lo que pase, te va a pegar en el bolsillo, pero es decir, ¿cuándo te va a pegar? Es la decisión que tú tienes que tomar. Entonces, para mí sí es bien importante que exista esta muy buena cultura de los seguros porque favorecen muchísimo, te ayudan, incluso hasta en salud, te quitan problemas. Cuando tienes un problema te estresas y te enfermas. Entonces, yo siempre he dicho que mi seguro o mi póliza es una manera de quitarte ese tipo de estrés y de ese tipo de problemas. Perfecto. No, pues muchas gracias, licenciada. Con todos estos pequeños temas nos han ido aclarando las dudas de nuestro auditorio. ¿Tiene alguna anécdota de una situación similar que nos cuente, ya que vamos a entrar en ese rubro? Pues fíjate que sí, siempre hay anécdotas. Pero sí, sí nos ha pasado en el que por no contratar un seguro o por pensar que no te va a pasar, después llegan queriendo que uno les quiera solucionar situaciones que yo ya no puedo intervenir, ¿no? Me ha pasado que de repente me dicen, es que a mí no me va a pasar, yo no necesito eso porque yo ya tengo mi contrato o tengo otro tipo de contrato, muy conocido aquí en la ciudad de Guadalajara, pero al final cuando tienen un problema tienen que pagar abogado, tienen que resolverlo ellos, tienen ellos que ir a hacer la gestión extrajudicial. Y me ha pasado que sí me han contado este tipo de personas que no contrataron mi seguro, que incluso fueron a hacer el pago de la renta, bueno, más bien fueron a hacer el cobro de la renta no pagada y pues hasta los amenazaron o hasta los corretearon o incluso han salido personas armadas en el que pues no les quieren pagar y pues realmente ellos se han tenido que exponer de esta manera, ¿no? O también hemos tenido experiencias en que las propiedades las maltratan. Tengo una persona conocida que no contrató un seguro y al momento de hacer ya la terminación de su contrato, la persona ya se había ido, pero no nomás se fue, le quitó puertas, le quitó ventanas y le quitó cosas muy importantes de su propiedad, ¿no? Entonces sí es bien importante y la verdad yo te agradezco mucho, Cris, este tipo de espacios en el que yo pueda pues informar a las personas de cómo tienen que ser un arrendamiento para que realmente pues su inversión sea como tal, que es su propiedad y que también el inquilino se sienta seguro de que la propiedad que está rentando sea una propiedad de la persona que se la está rentando, ya que lamentablemente y desgraciadamente pues existen muchos fraudes en donde las personas pues salen perjudicadas en su patrimonio o en su familia, que de repente ellos le rentaron a otra persona y que nadie les acreditó ni les garantizó que él era el propietario y llegan otras personas y a veces asustan a los niños, asustan a la familia que no tiene nada que ver. Entonces, la verdad, sí hay que estar bien en pro
de los seguros de arrendamiento, de los seguros de responsabilidad civil y de todo este tipo de seguros para que realmente podamos tener una convivencia sana en cualquier momento y en todos los giros, tanto comercial, industrial y habitacional, pero sobre todo en los que se invierte mucho, que son los industriales, y que afortunadamente tenemos la oportunidad de trabajar directamente en la Asociación de Asesores Inmobiliarios Industriales en México, para que también ellos se puedan asesorar con uno y que realmente se acerquen a uno, que como nosotros que somos los expertos, pues podamos darles esa tranquilidad, esa seguridad de que puedan hacer con sus arrendamientos, Cris. Perfecto. Bueno, muchas gracias, licenciada, por todos los aportes el día de hoy. Realmente es de gran trascendencia. Esto va a ayudar a muchos de nuestros escuchas. Amigos, si ustedes han vivido alguna experiencia complicada en una renta, cuéntenos su caso para que pueda convertirse en el próximo tema. Siempre es importante alimentar esto a base de anécdotas o situaciones que nos enfrentamos en el día a día. Licenciada, le agradezco la atención. Síganos en nuestras redes sociales y ahí estamos para cualquier duda o comentario al respecto. No, al Muchas contrario, gracias. chicas, a sus órdenes, y esperamos también todas sus dudas para poder seguir teniendo esta charla y estos cafecitos en conjunto, y pues sobre todo podernos tomar nuestro cafecito muy a gusto. Gracias. A ti. Bye bye. Bye. Artlist.io